Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Junta Directiva de GEL por la amable invitación a esta ponencia de la que vamos a hablar el día de hoy, la evolución de la BBD y el ABD en linfoma Hodgkin, hablando un poco del partner ideal para el ABD y al final daremos una perspectiva sobre los nuevos tratamientos. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Vamos a hablar una perspectiva histórica corta en linfoma Hodgkin. Aparte, vamos a hablar de la eficacia y la seguridad de la BBD. Vamos a hablar de algo que es supremamente importante, que es el concepto de la enfermedad mínima residual y la teoría de la muerte celular. El análisis de los riesgos y beneficios utilizando la BBD desde esta perspectiva histórica. Un poco de las aproximaciones para mejorar la terapia de primera línea en linfoma Hodgkin, las nuevas combinaciones. Vamos a hacer un breve comentario al final sobre el estudio HD21 y vamos a hablar sobre los mensajes para llevar a casa una perspectiva histórica corta. Entonces, en 1832, el doctor Thomas Hodgkin describe la enfermedad, básicamente que se describe como la inflamación de los ganglios linfáticos, esencialmente. Sin embargo, el doctor Samuel Wilks lo hace también unos 30 años después. Sin embargo, el doctor Wilks reconoce muy bien el trabajo del doctor Thomas Hodgkin y esa es la razón por la que la enfermedad conserva aún el nombre de Hodgkin. Después, independientemente, el doctor Carl Stenberg y la doctora Dorothy Reed, independientemente describen detalladamente lo que tiene que ver con las células de que hoy conocemos como Reed-Stenberg. Y viene una época importante que tiene que ver con la radioterapia, que empieza con Pusey and Sen en 1902 y 1903. Después de esto se empiezan a hacer las combinaciones de radioterapia y quimioterapia, sobre todo con mostaza nitrogenada, y es el doctor Henry Kaplan el que introduce el término de acelerador lineal. Después viene una época supremamente fascinante en el linfoma Hodgkin que tiene que ver con el doctor Vincent Davita Jr., quien describe la poliquimioterapia con el esquema MOP en 1964, un esquema que se vuelve el estándar de cuidado para el linfoma Hodgkin y que después fuera de alguna manera mejorado por el grupo italiano con el doctor Gianni Bonadonna. El ABBD fue una terapia que se utilizó incluso para aquellos pacientes que habían recaído al MOP. Después de esto se empiezan a describir ya los efectos adversos del MOP en términos de segundas neoplasias y para la misma época el trasplante autólogo se convierte en la quimioterapia de elección para los pacientes que han tenido una primera recaída. Después vienen los estudios aleatorizados que involucran los esquemas ABBD, el PICOP y el Stanford 5. Y viene una hebra importante con respecto a las imágenes que hoy en día utilizamos y que podemos, digamos, de alguna manera utilizar para adaptar los tratamientos, lo que tiene que ver con el PET scan. Aquí en la izquierda podemos ver a los dos grandes del linfoma Hodgkin, el doctor Gianni Bonadonna y el doctor Vincent Davita, quienes, digamos, de alguna manera son o idearon el esquema de poliquimioterapia, y el doctor Gianni Bonadonna está aquí a la derecha, recientemente, quien infortunadamente murió en el año 2015. Vamos a hablar un poco de la eficacia y la seguridad de la BBD. Este es el estudio del doctor Bonadonna, en donde se tuvieron en cuenta pacientes tratados desde mayo de 1973 hasta septiembre de 1990, involucrando 811 pacientes con linfoma Hodgkin intermedio o avanzado. Esta es una experiencia de 25 años que es supremamente importante y aquí vamos a resumir un poco los hallazgos. Se reduce la mortalidad, el riesgo de la progresión, básicamente en un 50%, favoreciendo el esquema ABBD. Aquí vemos también una reducción relativa al 50% en el riesgo de morir de la enfermedad después de un incluso largo seguimiento. Este estudio con otros estudios se convierte o convierte a la BBD en un estándar de cuidado para el linfoma Hodgkin. De los 811 pacientes, 106 pacientes desarrollaron un segundo tumor con un riesgo total de desarrollar un segundo tumor en esos 25 años de un 22.2%. Y el riesgo de desarrollar leucemia secundaria es más bajo con ABD que en el MOP, 1.7 versus 6.2, alineado con otros estudios que contienen agentes alquilantes. El riesgo de desarrollar tumores sólidos es mayor con el ABD y con la utilización concomitante de radiación en un 22.1% versus un 13.2%. Aquí podemos ver las gráficas. En el panel A podemos ver lo que tiene que ver con el esquema MOP y en negro podemos ver el desarrollo de leucemia secundaria y en gris de tumores sólidos. Esto es básicamente solamente con MOP. En el panel B podemos ver ABBD en esta terapia, en este panel, ahí donde vemos que los tumores sólidos se desarrollan con mayor frecuencia,
básicamente tiene que ver con la utilización concomitante de radioterapia. Y en el panel C podemos ver la combinación de MOP y ABD, que básicamente en donde con negro podemos ver el desarrollo de leucemia secundaria y en gris los tumores sólidos. El linfoma Hodgkin es una enfermedad curable realmente. Aquí podemos ver un estudio publicado por el doctor Ravi en donde compara cuatro enfermedades: el mieloma múltiple, el linfoma folicular, el linfoma difuso de las B grandes y el linfoma Hodgkin. Aquí podemos ver en este estudio, en este panel, eh, básicamente el comportamiento de los pacientes con linfoma Hodgkin que tienen unas recaídas tempranas, pero alcanzan un plató rápidamente después de los 2 años. En este estudio, el 88% de los pacientes fueron tratados con ABB, denotando su curabilidad diferente a lo que se escribe en estas otras enfermedades. A pesar de tener una alta curación, una gran cantidad de pacientes van a tener una enfermedad refractaria, 5 a 10%, y 10 a 20% van a tener una enfermedad recaída en algún momento del curso de la enfermedad. Si bien es cierto, el pronóstico es bastante bueno en la mayoría de los pacientes. Vamos a hablar un poco del concepto de la teoría de la muerte celular. Aquí podemos ver lo que nosotros tenemos que lograr con el tratamiento, y es esa reducción en número de células. Rápidamente podemos decir que desarrollamos una eh, disminución de los síntomas cuando bajamos la carga de tumor inicialmente. Después probablemente lo vamos a hacer por imágenes, después por biopsia, y al final negativizaremos el DNA circulante, que es básicamente lo que tiene que ver con la negativización real de la enfermedad mínima residual, de la enfermedad residual medible. Porque esa enfermedad residual medible es finalmente el mayor determinante de las recaídas. Y aquí tenemos que pensar cómo tratar esa enfermedad residual. Básicamente con lo que conocemos con intensificación, radiación, terapia de consolidación, que puede ser incluso utilizada después de altas dosis de quimioterapia como en el trasplante. Pero el concepto general es que tenemos que erradicar esa enfermedad mínima residual, que es la determinante de las recaídas. Varias importantes acotaciones se han hecho con respecto a la historia del linfoma Hodgkin y se han, digamos, de alguna manera definido algunas necesidades que tienen que ver con cómo mejorar esa eficacia y reducir los efectos adversos. Pero a mí me parece que desde esto que viene surgiendo desde el 2008, esta es una de las necesidades más importantes, o fue una de las necesidades más importantes, que es la necesidad de tener estudios a largo plazo que provean datos necesarios que miren el balance entre la efectividad del tratamiento y la erradicación de la enfermedad mínima residual, alcanzando la cura y evitando los efectos gonadales, cardíacos y la toxicidad neoplásica secundaria, es decir, la probabilidad de desarrollar un nuevo cáncer. Aquí podemos ver qué órganos pueden estar afectados por, además, el tratamiento del linfoma Hodgkin, en donde podemos ver que se puede desarrollar enfermedad cardíaca esencialmente con el uso de los antraciclinas, ¿cierto? Es importante notar que la enfermedad cardíaca puede ser un determinante importante de mortalidad en los pacientes con linfoma Hodgkin sobrevivientes. Lo mismo pasa con la enfermedad pulmonar, que está asociada con el uso de bleomicina. Entonces tenemos un importante, digamos, mortalidad en aquellos pacientes que desarrollan toxicidad por la bleomicina. Dentro de los efectos neurológicos, claramente tenemos la neuropatía periférica y que está mucho más asociada, por ejemplo, con la utilización de platinos, con alcaloides de la vinca y con los anticuerpos conjugados como el brentuximab. Desde el punto de vista endocrino también se tienen en cuenta estos efectos adversos, incluyendo lo que tiene que ver con el metabolismo óseo y sobre todo gonadal, por el tema que nos concierne muchísimo, que es la infertilidad. Desde el punto de vista gastrointestinal también existen muchas alteraciones que se pueden dar a largo plazo y que pueden persistir en el tiempo, como las náuseas, el vómito, la pérdida del apetito y la constipación. Vamos a hablar un poco del análisis de riesgo-beneficio utilizando ABD. Hoy en día aquí tenemos este estudio importante que todos conocemos, que es la comparación de ABD contra BICOP en aquellos pacientes en los que se planea ser rescatados si tienen alguna recaída, y aquí podemos ver los desenlaces en términos de estar libre de una primera progresión, estar libres de una segunda progresión, la supervivencia libre de evento y la supervivencia global. ¿Qué podemos ver en esto? Que existe un mejor control inicial de la enfermedad, como podemos verlo en las gráficas de arriba. Sin embargo, esto se da a expensas de una toxicidad mayor, porque se observa más con BICOP unos efectos adversos mayores que están dados en 1% versus 6% en los pacientes tratados con BICO. Pero además podemos decir que los resultados a largo plazo no hay diferencia
en estar libre de una segunda progresión, estar libre de una supervivencia libre evento y de una supervivencia global. Es decir, tenemos un mayor incremento de la toxicidad con unos desenlaces duros que quizás eh, pues no son tan importantes al final del día. Pero importantemente podemos decir que sí es cierto que algunos pacientes pueden potencialmente estar curados con el esquema Vico, ¿cierto? Digamos que conceptualmente podemos hablar de una probabilidad de cura del 90% contra un 70%, si bien es cierto que esa probabilidad de cura está a expensas de una baja tolerancia al tratamiento, de disponibilidad de los medicamentos, porque por ejemplo en algunos países no contamos con la procarbazina, que es altamente utilizada en el esquema que pues básicamente es este esquema alemán. Vamos a hablar también en este caso de la toxicidad a corto y a largo plazo, la infertilidad y la posibilidad de desarrollar segundos cánceres. Entonces, ha habido unas aproximaciones para mejorar las terapias de primera línea en el linfoma Hodgkin avanzado. Aquí podemos decir que la BBD, entre 6 y 8 ciclos, puede tener un 26% de tasa de falla a los 5 años versus 11% a los 5 años, pero como vimos, el esquema Vico es un poquito más tóxico que el esquema BBD. Entonces, las aproximaciones básicamente son mejorar la eficacia de la BBD, incrementando la intensidad o introduciendo nuevos agentes. Y aquí viene entonces lo que tiene que ver con el guiar la terapia por el PET, el adicionar medicamentos, por ejemplo, conjugados como el brentuximab vedotin, como lo hace el estudio Kelon 1, o adicionar inhibidores de puntos de chequeo como el eh, nivolumab, por ejemplo, como lo hace el estudio SWOG 1826. O la otra, que estamos, digamos, básicamente hoy en día viendo los resultados del estudio HD21, es reducir la toxicidad del pico con un esquema altamente intensivo, pero que puede llegar a tener menos toxicidad como lo que nos han mostrado los resultados del estudio HD21, que es el estudio BRICAD. Esta es la evolución de la terapia para el linfoma Hodgkin avanzado. Aquí quiero denotar básicamente esto de lo que vamos a hablar ahora mayoritariamente, que es la adición de una terapia target, como lo hace el estudio Kelon 1, adicionando el brentuximab vedotin, o adicionando nivolumab, como lo hace el estudio del SWOG 1826. Y al final vamos a dar algunos comentarios cortos de lo que es el HD21, que será mostrado por algunos de mis colegas también en este simposio. Sin duda alguna, las terapias Target han venido a formar parte importante de líneas avanzadas del tratamiento de linfoma Hodgkin, como puede ser, por ejemplo, lo que pasa después del autotrasplante en términos de consolidación o incluso en una recaída después del trasplante. Y aquí podemos ver entonces que los tenemos hoy en la posibilidad de utilizarlos en la primera línea. Estamos hablando de brentuximab, pembrolizumab y nivolumab. Entonces vamos a hablar del estudio Echelon 1 utilizando brentuximab asociado al ABD. Este estudio compara el brentuximab con el ABD contra ABBD, en donde el endpoint primario es la PFS modificada a 2 años y donde los desenlaces secundarios son la supervivencia global, la tasa de negatividad del PET-2 y la seguridad. Aquí podemos ver que los grupos están supremamente bien balanceados, preservando lo que necesitamos de los estudios confirmatorios, que es la contrafactualidad. Este es un estudio fase 3, hecho en 218 centros clínicos en 21 países. Es un estudio importante para nuestra práctica clínica. Aquí podemos ver los resultados en términos de supervivencia libre de progresión modificada, en donde se logró el desenlace primario. Y aquí en el update podemos ver que también se logra el desenlace de supervivencia global. Por lo tanto, este esquema de tratamiento se convierte en una herramienta importante para nosotros desde el punto de vista del tratamiento del linfoma Hodgkin en la primera línea, mostrando positividad, digamos, de alguna manera en el desenlace que se esperaba, que es la supervivencia libre de progresión modificada, y además en el update, la supervivencia global. Aquí podemos ver los dos forest plots en el estudio mostrado por el doctor Strauss inicialmente, en donde se ven los importantes beneficios en términos de supervivencia libre de progresión modificada a favor de la adición de brentuximab al ABD, mostrando beneficios en los pacientes en estadio 3, en estadio 4, en pacientes básicamente de riesgos avanzados y probablemente en donde nosotros tenemos una importante beneficio, una tendencia en el beneficio para los pacientes que tienen enfermedad extranodal.
En el panel de la derecha, ustedes pueden ver el update, que es el beneficio en términos de supervivencia global. La mayoría de sus grupos se han beneficiado de esta terapia, sin embargo, hay que denotar un poco lo que tiene que ver con el beneficio en los pacientes mayores de 60 años, que pudiera no ser tan claro para la adición de brentuximab en estos pacientes. Lo propio pasa, digamos acá, en donde el beneficio mayor se da en aquellos pacientes de mayor riesgo, por ejemplo, los que tienen un IPS de 4 a 7, los pacientes en estadio 4, si bien es cierto, pareciera que en términos de supervivencia global el estadio 3 perdiera un poco el beneficio. Sin embargo, hay que decir que pues, cuando analizamos sus grupos, básicamente tenemos que tener con la precaución del poder estadístico. Aquí tenemos lo que pasa a 6 años en términos de seguridad. Si bien es cierto, en términos de segundas malignidades, el ABVD se producen más, por ejemplo, lo que tiene que ver con neoplasias hematológicas y tumores sólidos. Hay que decir que un 42% de las malignidades secundarias ocurrieron en pacientes mayores de 60 años y estos pacientes eran el 14% del total de la población. Es posible que esa edad genere algún efecto en la posibilidad de desarrollarse neoplasias secundarias. Y aquí tenemos otra importante situación que preocupa, que es la neuropatía. Aquí podemos ver que es igual la forma en la que resuelven o mejoran la neuropatía entre los dos brazos utilizando brentuximab ABD o ABBD. Tenemos las causas de muerte, fueron mucho más frecuentes en los pacientes que utilizaron ABBD con respecto al ABD y adicionando brentuximab. La posibilidad de desarrollar segundos cánceres está más alta en el ABD que en el ABD con brentuximab, y esto es importante de notarlo básicamente por lo que tiene que ver con la seguridad del estudio. Este es el update de 7 años de análisis de la supervivencia global, en donde ¿qué esperamos? Ver que todavía hay beneficios en términos de supervivencia global, y esto sí pudo ser mostrado en este update a 7 años en los estadios 3 y 4. Los pacientes continúan teniendo beneficios en términos de supervivencia global, como podemos verlo a la izquierda, y también en términos de supervivencia libre de progresión, que es importante tenerlo en cuenta porque el tratamiento sigue siendo seguro y eficaz con el tiempo. Aquí podemos ver lo que ya habíamos dicho anteriormente, probablemente denotando un poco esos pacientes mayores de 65 años, mayores de 60 años, en donde el beneficio parece, el estimador de punto y el intervalo de confianza parecen ubicarse un poco más hacia la derecha, perdiendo un poco el beneficio. Es importante entonces denotar que los pacientes de mayor riesgo parecen ser los que más se benefician de la adición del brentuximab en la primera línea de tratamiento. Con respecto al PET, ¿qué podemos decir? Es importante, es una herramienta fundamental para evaluar a los pacientes con linfoma Hodgkin de manera interina. Sin embargo, en este estudio que es el Echelon 1, aquí podemos ver que la positividad del PET en los pacientes que tienen el tratamiento con brentuximab, esta curva que es digamos, del ABD con el brentuximab parece acercarse más hacia las curvas de los pacientes que tienen negatividad del PET que la curva roja, que es ser tratado con ABD y tener el PET positivo después de 2 ciclos. Si bien es cierto, la posibilidad de supervivencia es mejor con los pacientes que tienen el PET negativo, la curva de los pacientes con PET positivo y brentuximab parece acercarse a estas otras dos curvas, y esto es importante tenerlo en cuenta porque probablemente el tratamiento con brentuximab pueda mejorar, digamos, el pronóstico en aquellos pacientes que tienen el PET positivo después de 2 ciclos, y esto pone de manifiesto que a pesar de que el PET es una herramienta fundamental en la evaluación de los pacientes de manera interina, de pronto se pierde un poco la necesidad de hacerlo en pacientes tratados con brentuximab. Aquí vemos entonces lo que hablábamos anteriormente. En estos pacientes mayores de 60 años parece perderse el beneficio, al igual que en los pacientes en estadio 3, y el resto de grupos parecen estar beneficiados del tratamiento con la terapia de brentuximab asociada a ABD. Aquí tenemos entonces las causas de muerte, mucho más frecuentes en el brazo de ABD que con respecto al ABD, básicamente denotando lo que habíamos visto en las muestras o los estudios. ¿Qué podemos decir entonces? En términos de segundas malignidades, fue similar en los dos brazos, 5 y 6%. En total, digamos, básicamente de fertilidad. Lo que sí podemos decir es que eh, más pacientes en el grupo de brentuximab vedotin más ABD, que con respecto a la ABD tuvieron, pues digamos, uno o más nacidos vivos.
¿sí? Aquí podemos ver 91 versus 81% en el ABD y no se reportaron nacimientos muertos en ninguno de los dos brazos. Con respecto a la neuropatía periférica, se resolvió en un 86 y un 87%, denotando, pues, digamos que lo que habíamos visto ya en lo que hemos mostrado en los datos anteriores. Y lo que sí es importante es denotar que la neuropatía progresiva se da más frecuentemente en el brazo de brentuximab de un 28% versus un 20% en el brazo de ABBD. Y es importante tenerlo en cuenta, aunque la resolución parece ser similar en los dos grupos. ¿Qué podemos decir como conclusiones de brentuximab ABD? Que mejora o que es superior en términos de supervivencia libre de progresión a la ABD en los estadios 3 y 4. La supervivencia parece estar un poco comprometida, digamos, en lo que tiene que ver con los estadios 4, los estadios 3, perdón, pero un beneficio más importante, sustancial en los pacientes en estadio 4 y enfermedad extranodal. Se limita, el incremento de la toxicidad está limitado y puede ser manejado con una neuropatía periférica que se puede resolver y digamos que podemos utilizar factores de crecimiento estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos, esencialmente porque existe una reducción en la toxicidad asociada al uso de bleomicina que podría estar contraindicada en los pacientes del ABB. No hay un aparente efecto negativo en términos de fertilidad y segundos cánceres. No se necesita el pedinterino, ya lo vimos, aunque a pesar de que es una herramienta fundamental y la podríamos hacer, parece que el utilizar el conjugado, el brentuximab, mejora la supervivencia de estos pacientes que incluso tienen el PET positivo interino. Desde la perspectiva clínica, en el estadio 3 parecieran haber un beneficio en términos de supervivencia global, ni en los mayores, pero vemos que sí hay beneficios en términos de supervivencia libre de progresión. A 7 años de seguimiento, el estadio 3 y 4, quienes recibieron brentuximab, muestran un beneficio sostenido en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global versus el ABB, con menores muertes relacionadas con el linfoma y con los datos de supervivencia libre de progresión sugiriendo que hay mayor potencial curabilidad de estos pacientes y esa es la razón por la que se vuelve un esquema de tratamiento fundamental para nosotros. Basados en estos datos, podemos decir que se pudiera considerar este esquema de tratamiento como una primera línea preferida en la mayoría de pacientes de estadios avanzados de linfoma Hodgkin. Vamos a hablar un poco del estudio SFOG S1826 que compara el tratamiento con brentuximab vedotin y nivolumab. Este estudio es importante porque la combinación, digamos, tiene que ver con dos intervenciones que son nivolumab asociado al ABD o brentuximab asociado a ABD. Aquí vamos a hablar de supervivencia libre de progresión y como endpoints secundarios, supervivencia libre de eventos, supervivencia global, tasa de respuesta completa y seguridad y tolerabilidad. Aquí podemos ver que los dos brazos están bien preservados, ¿cierto? Es decir, están balanceados, preservando lo que tiene que ver con la contrafactualidad. Las estratificaciones se hicieron por edad, por IPS, básicamente, y tenemos que decir que esencialmente al año la supervivencia libre de progresión en los pacientes que utilizaron nivolumab fue superior, 94 contra 86% en el brazo de brentuximab. Y esto es significativo al año. Pero sorprendentemente, lo más importante es que los pacientes mayores de 60 años parecen beneficiarse más de este tratamiento. Si bien es cierto, la supervivencia global es igual entre los dos grupos. Pero este dato de pacientes mayores de 60 años en el Forest Plot abre la puerta a que se pueda convertir en un esquema de tratamiento importante para pacientes mayores. Se dio más neuropatía en el brazo de brentuximab, se dio más neutropenia en el brazo de nivolumab, más necesidad de factores estimulantes de colonias y más dolor óseo en el brazo de brentuximab y ABD, y no se incrementó el riesgo de toxicidad infecciosa en el brazo de nivolumab. Aquí podemos ver este subanálisis que se hace para pacientes mayores de 60 años, en donde claramente las dos curvas que se muestran en el panel B son bastante discriminatorias, mostrando una supervivencia mejor en el brazo de nivolumab para los pacientes que tienen más de 60 años igual. Eso sugiere que nivolumab ABD tiene un potencial de convertirse en el estándar de cuidado para pacientes mayores que son fit o que son candidatos a utilizar esquemas de quimioterapia basados en antracíclicos. Esta es una gráfica que solamente muestro para decir que en el estudio SWOG S1826 se necesita todavía más tiempo de seguimiento para saber estos desenlaces que ya hoy en día conocemos a largo plazo
con el brazo de Brent, con el estudio de Kelon. ¿Qué podemos decir de conclusiones del estudio del SWOG? ¿Es el nivolumab un mejor compañero para el ABD? Podemos decir que se incrementa significativamente la PFS a 12 meses. Se necesita, sin embargo, un seguimiento mayor. Hay una incidencia numéricamente más baja de neuropatía. No hay otros efectos tóxicos significativos del nivolumab y hay una baja descontinuación. Y podemos decir que, como lo vimos en las gráficas y en los subanálisis en mayores de 60 años, puede convertirse en una estrategia de tratamiento efectiva en la población mayor. Como vimos, parte de la mejoría de los esquemas de tratamiento tiene que ver con reducción de la toxicidad del esquema PICO. Y aquí vamos a hablar cortamente del esquema HD21, que es básicamente el modificar el tratamiento intensivo de BICOP comparado con BRICAD, utilizando algunos de los medicamentos que sí tenemos frecuentemente en nuestras latitudes, pero además adicionando al tratamiento el brentuximab vedotin a una dosis de 1.8 miligramos por kilogramo. Es importante que digamos que en este estudio se muestra una importante situación y es que la supervivencia libre de progresión es similar en este esquema tan intensivo como lo es el BICOP con respecto a BRICAD, incluso es un poco mejor el BRICAD, aunque es un estudio de no inferioridad, podemos decir que se comportan bastante similares y que muy probablemente, como lo vamos a ver, pues tiene una menor posibilidad de desarrollar efectos tóxicos que tienen que ver con la utilización de algunos de los medicamentos del BICO. Aquí podemos ver además que no es inferior en términos de supervivencia global, con una mediana de observación en tiempo de 40 meses, lo cual pone de manifiesto, digamos de alguna manera, que es un esquema de tratamiento efectivo para estos pacientes y con una seguridad que puede ser considerada importante. Vamos a hablar entonces de cuáles son los mensajes para llevar a la casa. La asociación de una nueva droga al ABD produce un progreso sustancial en términos de supervivencia libre de progresión y en el caso del brentuximab vedotin también en supervivencia global con disminución en la toxicidad, básicamente lo que hemos venido hablando. Se necesita un seguimiento más largo para algunos de los tratamientos, como por ejemplo el del nivolumab. Todavía persisten algunos retos en el tratamiento de la selección individual de los pacientes. En pacientes mayores, quienes sabemos experimentan pobre supervivencia, la asociación de nivolumab con ABD es promisoria. Menos importancia le vamos a dar al PET interino cuando se utiliza brentuximab, a pesar de que es una herramienta supremamente importante y no podemos decir que no la vayamos a hacer. Algunas estrategias, por ejemplo, cuando no hay disponibilidad de PET de manera rápida, puede simplificar el tratamiento, como es la adición de brentuximab vedotin, como vimos en términos de las curvas de supervivencia. Las estrategias adaptadas a la respuesta con PET, el uso de brentuximab, el uso de inhibidores de puntos de chequeo, la intensificación de la terapia de la ABD, la disminución de la toxicidad del BICOP, son algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar el pronóstico de los pacientes con linfoma Hodgkin. Y como vimos, estos breves comentarios sobre el BRICAD, porque es un estudio muy importante y muy interesante que tenemos que analizar con mucho detalle. Sin embargo, algunos de mis compañeros lo van a comentar en este simposio. El BRICAD puede ser considerado probablemente con los datos que conocemos del HD21 como el nuevo estándar de cuidado que mantiene la eficacia con una reducción importante de la toxicidad. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a sus preguntas. Hola, buenas tardes, Humberto. Felicitaciones por tu presentación. Vamos a leer algunas preguntas del chat. Eh, la primera es del doctor Luis Vilela, que dice, excelente recorrido que nos resumió Humberto. Pregunta para él, BICOP, ¿qué opinión te da el sustituir PROCA por dacarbazina? Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias. Gracias a la Junta Directiva por la invitación a este importante simposio. Y bueno, hay varias cosas que creo que pues, es importante comentar. Creo que uno de los aspectos fundamentales del haber pensado en en el BRICAD, ¿cierto? Es básicamente el poder no utilizar la procarbacina que como vimos en la presentación en un momento de la tabla, muestra cómo podría mejorarse, por ejemplo, algunas de las toxicidades, sobre todo la toxicidad
que lleva a la infertilidad, a la toxicidad gonadal, ¿no? Pero además, digamos que sí ha sido demostrado en algunos estudios que pudiera proteger un poco el cambio de la carbacina por carbacina de un exceso en el daño mutacional somático de las células de las stem cells, ¿no? Digamos, en la médula ósea que potencialmente pueden llevar al desarrollo de otro tipo de neoplasias hematológicas. Entonces yo creo que es fundamental, yo creo que mis compañeros para van a hablarlo en los adelantos o en los hallazgos más importantes del linfoma en los anteriores congresos internacionales. Y creo que BRICAT podría convertirse sin duda alguna en una de las estrategias de tratamiento de primera línea en estas latitudes sin el problema de la procarbacina que muchas veces no la tenemos. Mm. Bueno, la siguiente pregunta también de Luis Vilela dice si tienes datos de cómo se rescataron los pacientes sin respuestas o recaídos en el Echelon One en la rama de ABVD o con Brentuxim. Realmente no, o sea, la información no es, no sé si existe algún documento que lo denote realmente. Yo pues lo he buscado, yo he encontrado varias cosas y varias acotaciones que se hicieron al estudio con respecto a la forma en la que los pacientes fueron tratados y cómo fueron tratados inicialmente porque había una situación compleja con respecto a la supervivencia libre de progresión modificada y era que algunos pacientes fueron tratados sobre la base del PET. Entonces, digamos que algunos pacientes fueron tratados sin la confirmación histológica y esto llevó a un grueso digamos, de críticas inicialmente del estudio por el tipo de desenlace que era la supervivencia libre de progresión modificada. Yo tuve la oportunidad de hablar pues, con varios de los autores del estudio preguntando esto. Sin embargo, pues en el update es muy claro que hay una diferencia importante en términos de supervivencia global y yo creo que esa es la razón por la que hoy en día se ha vuelto el estándar de cuidado en muchos de nuestros centros. Estos pacientes fueron tratados cuando progresaban solamente por el PET, con el tratamiento estándar que seguía, que incluía trasplante, inhibidores de puntos de chequeo en el brazo de ABD, probablemente también con brentuximab. Entonces, digamos que eso sí fue un poquito la crítica inicial, que debían, digamos, de alguna manera ser tratados tempranamente, incluso sin confirmación histológica, con una segunda línea de tratamiento y progresaban muy rápidamente a tratamientos que incluían, por ejemplo, altas dosis de quimioterapia y trasplante, los que no tenían o no estaban expuestos a brentuximab a niveles de puntos de chequeo también lo podrían recibir, pero no había ya, digamos, como una comparación, digamos, contrafactual en el postestudio, ¿no? Bien. La siguiente pregunta es de Rolis Aliaga, que dice que los estudios de nivo más quimioterapia como segunda línea, como fuente para llevar a trasplante, supongo que estás de Sin acuerdo. duda, yo creo que sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que nosotros hacemos un poco esto que es analizar la literatura, tomar en cuenta la data de más o menos cómo estamos tratando nosotros a nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes están siendo tratados con brentuximab en primera línea y si por alguna razón estos pacientes progresan, ¿cierto? Nuestro esquema de tratamiento básicamente es uno con el que nos hemos adaptado muy bien, que es Pembro GBD, con el que si revisamos, pues digamos la data, las tasas de respuesta son bastante buenas y eso nos permite proceder esencialmente con trasplante autólogo muy rápidamente o trasplante halogénico en algunas situaciones en las que los pacientes han sido recaídos también incluso a trasplante autólogo. Entonces, bueno, hay unas situaciones que hay que analizar también, cuánto tiempo antes del trasplante halogénico hay que retirar el nivolumab, bueno, o el pembrolizumab. Hay varias cosas que hay que analizar y que ya, digamos, exceden, pues, digamos, como esta revisión panorámica de cómo ha venido evolucionando la BBD a través del tiempo, esta panorámica histórica que me parece muy interesante para entender muchos de los conceptos de por qué han cambiado los tratamientos. Pero creo que es importantísimo que se denote que sí existen los estudios que tienen una eficacia bien importante antes del trasplante, como la combinación de inhibidores de puntos de chequeo y quimioterapia. Perfecto. Y te hago una consulta. En los pacientes que en segunda línea se rescatan con inhibidores de checkpoint y tienen criterios de atera, ¿utilizan el brentuximab como consolidación o lo Con utilizan inhibidores de... solo cuando... Sí, es que es complejo porque además recientemente fue publicada una data que tenemos que analizar un poco mejor porque creo yo que derivados de unos estudios de la vida real,
en el estudio AETERA, me parece recordar que los pacientes no tuvieron exposición a brentuximab durante la inducción. Entonces, de ahí salieron unos estudios de la vida real, hay un estudio español, otro francés y otro alemán, si mal no recuerdo, pero son muy importantes porque nos hablan de qué pasa en la vida real en esos pacientes que fueron tratados con brentuximab y después fueron tratados con brentuximab a manera de consolidación como una etera like o similar a etera. Y se alcanzaba más o menos, digamos, una importante supervivencia libre de progresión si se utilizaban y la posibilidad de completar los 16 ciclos, por ejemplo, a manera de consolidación, era diferente entre los estudios sobre la tolerancia básicamente a la neuropatía, pero después salió un estudio reciente también que muestra cómo probablemente el beneficio de consolidar a los pacientes si recibieron brentuximab en la inducción se pierde. Entonces ahí hay que analizarlo realmente. O sea, es importante y lo mismo pasa con probablemente si los pacientes tienen nivel de punto de chequeo y tienen criterios de alto riesgo de progresión, a ver si nosotros tendríamos que poner brentuximab. Yo realmente, probablemente derivado de estos últimos estudios, yo no lo haría, probablemente.